Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos a esta conferencia que impartirá Giselle Vázquez. Ella se graduó con honores en Relaciones Internacionales de la Universidad Iberoamericana y después se desempeñó como asistente de investigación en el Departamento de Estudios Internacionales en el CIDE. Giselle obtuvo la beca Fulbright en el 2003 para estudiar la maestría en Ciencia Política en la Universidad de Nueva York. En 2005, al concluir sus estudios de maestría, realizó una práctica profesional en el Comité de Sanciones de Al-Qaeda y Talibanes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entre 2006 y 2009, laboró como enlace de la comunidad mexicana en el Consulado de México en Nueva York. Con ustedes, Giselle Vázquez. Buenas tardes, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para venir hoy a escuchar esta plática. A mí es un tema que me interesa mucho, sobre todo, personalmente. Tengo amigos que viven en Irak y tienen un campo de refugiados, de gente que se ha visto afectado por la organización ISIS. Entonces, por eso cuando Roberto Vázquez, mi papá, me preguntó sobre qué tema quería hablar, sin duda pensé que este sería un tema de interés para ustedes, sobre todo tratar de explicar un análisis comparativo entre ambas organizaciones que nunca a lo mejor pensaríamos que tienen tantas similitudes o diferencias. Decapitan a cientos de personas, cuerpos sin cabeza ni manos, como señal de advertencia para aquellos que se resistan a su poder. Han penetrado en el gobierno local, estatal y nacional, además de controlar grandes regiones del país. Proporcionan empleo a un público empobrecido que desconfía de su gobierno actual por su amargo récord de corrupción, represión y tortura. Seducen a jóvenes de varios países a participar en sus actividades criminales. ¿A quién pertenece esta descripción? Si le preguntáramos a un ciudadano norteamericano, lo más probable es que su respuesta fuera la organización terrorista Estado Islámico, también conocido como ISIS por sus siglas en inglés. Por el contrario, si realizáramos esta misma pregunta a un ciudadano mexicano, su respuesta sería los cárteles de droga presentes en su país. Ambas agrupaciones utilizan tácticas de terror para intimidar a sus enemigos, ejercer su dominio y lograr sus objetivos. ¿Pero son en realidad similares? La respuesta a esta interrogante podemos encontrarla en el estudio comparativo del origen, objetivos, tácticas y estrategias e impacto del modus operandi en los países y regiones donde actúa el Estado Islámico y los Zetas. En el caso del Estado Islámico, este fue fundado en 2003 por Abu Musab al-Zarqawi, un veterano de Afganistán. En ese entonces a esta organización se le conocía como Unidad del Monoteísmo y la Yihad. Esta última es un concepto de la doctrina de Mahoma que aparece referido en el Corán y que se vincula con el deber divino de obrar de Alá y a la obligación de los musulmanes de mejorar la calidad de vida de la sociedad, así como el esfuerzo en el campo de batalla por la defensa propia, así como la lucha contra la tiranía y la opresión. En la interpretación del significado de yihad en Occidente, se le otorga un carácter militar al vincularlo con un llamado a la guerra en contra de los enemigos del Islam. Ahora bien, el creador del Estado Islámico aprovechó la invasión de Estados Unidos en Irak para establecer un nuevo grupo yihadista cuyo objetivo era combatir a los estadounidenses y a los chiitas, reavivar la yihad, en ese entonces muy golpeada por las fuerzas de ocupación en Afganistán, y promoverla entre los sunitas adormecidos. En 2004, al-Zarqawi consiguió que Osama Bin Laden, al que conoció en Afganistán a principios de la década de 1990, reconociera su organización como la franquicia iraquí de Al-Qaeda. En 2006, al-Zarqawi murió en un ataque estadounidense. El liderazgo del grupo fue asumido directamente por un líder de Al-Qaeda, Abu Ayyub al-Masri, quien más tarde anunciaría la creación del Estado Islámico de Irak, poniendo a su cargo a Abu Abdullah al-Rashid al-Baghdadi. A finales del 2007, los violentos e indiscriminados ataques llevados a cabo por los miembros de esta agrupación
contra civiles iraquíes dañó gravemente su imagen y le generó pérdida de apoyo entre la población. Ante esta situación, muchos antiguos miembros sunitas se unieron a la fuerza de Estados Unidos, lo que les dio la oportunidad de detener y matar a varios miembros de Al-Qaeda. En 2008, una serie de ofensivas de Irak y Estados Unidos lograron expulsar al Estado Islámico de sus antiguos refugios en los gobiernos de Diyala, Al-Anbar y en Bagdad. En 2010, un conjunto de fuerzas estadounidenses iraquíes encontraron y asesinaron al jefe de Al-Qaeda en Irak, Ayyub al-Masri, y al del Estado Islámico de Irak, al-Rashid al-Baghdadi. Tras dichos sucesos, en mayo del 2010, Ibrahim Awad, de origen sunita y cuyo seudónimo es Abu Bakr al-Baghdadi, acuñado como homenaje al Abu Bakr, el primer califa, tomó el liderazgo de ISIS. Al-Baghdadi es un líder carismático y caudillo militar quien afirma ser elegido por Dios. Así también reclama ser descendiente de Mahoma. Cuando al-Baghdadi asumió el liderazgo del Estado Islámico, la insurgencia sunita se encontraba derrotada y este solo pudo continuar con una guerra de baja intensidad y ataques terroristas. Sin embargo, su destino cambió cuando las manifestaciones de la primavera árabe de parte de los sunitas en Siria degeneraron en una guerra civil a finales de 2011. Ante esta crisis, al-Baghdadi se trasladó de inmediato a Siria para retomar fuerza, llenar el vacío de poder y legitimarse en este país al traer apoyo de los sunitas descontentos. Fue en ese entonces que se estima que entre 5 y 6 millones de iraquíes sunitas se sintieron más alienados y simpatizaron con ISIS. En abril de 2013, al-Baghdadi cambió el nombre de Estado Islámico de Irak, ISIS por sus siglas en inglés, por el Estado Islámico de Irak y Siria, conocido como ISIS. El 3 de enero del 2014, ISIS toma la ciudad de Faluya en Irak, ciudad de poco más de 320,000 habitantes y apenas 70 kilómetros del centro de Bagdad. Faluya fue la segunda ciudad de más de 200,000 habitantes que tomó ISIS. La primera fue Raqqa en Siria, en mayo del 2013. Estas operaciones formaron parte de su objetivo a mediano plazo, el cual consiste en legitimar su gobierno para poder continuar con su conquista territorial y así restablecer el califato, el Estado Islámico ideal, ucrónico y supuestamente basado en la sociedad islámica original. De ahí que al-Baghdadi haya sido nombrado como califa o califa Ibrahim. Este intento de crear un califato ha provocado temor en países aledaños como Jordania, Arabia Saudita y Turquía de ser víctimas de ataques por parte de sunitas. Ahora, el Estado Islámico se especializa en el uso militar de voluntarios extranjeros sin entrenamiento, como terroristas suicidas que porten chalecos suicidas o manejen autos con explosivos. Esta agrupación inclusive exhorta a simpatizantes a realizar ataques en contra de los no creyentes, no importando el lugar ni el momento en que se encuentren. Un ejemplo al respecto es cuando en una de sus propagandas el yihadista tunecino Abu Muqatil exhortó a los simpatizantes de ISIS en Francia a matar a los incrédulos de manera inmediata. Cada vez son más los grupos yihadistas alrededor del mundo que juran actualmente lealtad al Baghdadi. También, por ejemplo, al-Baghdadi es conocido como el príncipe de los creyentes de Mosul. Esto significa que los éxitos bélicos y de propaganda de ISIS mantienen su capacidad de reclutamiento a pesar de los bombardeos de los cuales son víctimas. La táctica de guerra de ISIS es llevar a cabo ataques sorpresa que provoquen un máximo número de muertes e infundan temor sin contar con pérdidas mayores. El número de militantes de ISIS es incierto, sin embargo, esta agrupación sostiene que cuenta con simpatizantes de 24 divisiones provinciales ubicadas en Irak, Siria, Egipto, Libia, Arabia Saudita, Yemen, Argelia, Afganistán, Nigeria y Afganistán. El experto en asuntos militares Iram al-Hashimi sostiene que ISIS tiene un ejército de aproximadamente 30,000 a 50,000 militantes provenientes de 90 países, 10% de ellos europeos, capaces de llevar a cabo acciones individuales, además de seguidores internacionales. El periódico británico The Independent ha sostenido que alrededor de más de 1.500 musulmanes británicos han viajado a Irak para aliarse a ISIS.
Una de las razones por la cual ISIS resguarda de manera detallada los territorios conquistados en Siria e Irak es que son ricos en petróleo. De ahí que ésta resguarde las refinerías ubicadas en estas regiones. Las ganancias que obtiene de petróleo son una fortuna. ISIS pasa de contrabando de petróleo a través de la frontera norte de Siria en Turquía. Ahora bien, el petróleo no es su única fuente de financiamiento. El Estado Islámico también recibe dinero de simpatizantes en Qatar y Kuwait, además de obtener recursos provenientes de secuestros y extorsiones. Por otra parte, ISIS colecta impuestos de negocios de los territorios bajo su control. Por tanto, el mecanismo y fuentes de financiamiento de ISIS nos indican que esto podría ser el camino para establecer un Estado rentista. ISIS posee un vasto arsenal de sofisticadas armas. Se sabe que parte de su arsenal provino de los Estados Unidos cuando este brindó apoyo al ejército iraquí y cuyos soldados desertores entregaron sus armas a ISIS. ISIS ha usado ampliamente el Internet para promover su mensaje y amenazas. La grabación de sus decapitaciones ha circulado de manera viral alrededor del mundo. Un claro ejemplo fueron las decapitaciones del fotoperiodista estadounidense James Foley en represalia a los ataques aéreos conducidos por Estados Unidos, las de Steve Stoloff, periodista norteamericano, y los asistentes británicos de ayuda humanitaria David Haynes y Alan Henning. En otras palabras, ISIS desea diversificar sus medios de propaganda con el objeto de expandir su ideología y sentimiento antinorteamericano en el Medio Oriente. La efectividad de la difusión de su peligroso mensaje a través de diversos medios de comunicación y sus tácticas de guerra sin duda contribuirán a una rápida desestabilización en la región, como lo estamos observando en la migración de miles de refugiados sirios en países de la Unión Europea, Latinoamérica, entre ellos México, como sabemos, el proyecto Habesha, y el aumento de simpatizantes en la región. Ahora bien, el cartel de los Zetas, por el contrario, si no es el más poderoso, es uno de los más sanguinarios en el mundo. Los Zetas han obtenido fama gracias a sus crímenes salvajes en contra de la población mexicana. El nombre de los Zetas proviene de la táctica de señal de radio utilizada en los comandos del ejército mexicano. Esta agrupación fue fundada en 1997, cuando 31 miembros de un grupo élite del ejército mexicano, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFES, desertaron y comenzaron a trabajar como sicarios, guardaespaldas y transportistas por el Cártel del Golfo y su jefe, Osiel Cárdenas Guillén. El líder original del grupo armado, el teniente Arturo Guzmán de Cenas, alias Z1, murió en 2002. En 2003, Cárdenas Guillén fue arrestado y extraditado. Sin embargo, la alianza entre el Cártel del Golfo y los Zetas continuó hasta 2010, cuando estos últimos decidieron independizarse bajo la dirección de Heriberto Lascano, alias el Lasca o Z3. A partir de entonces inició una cruenta lucha por el control del tráfico de cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana a Estados Unidos, así como de secuestros de migrantes y extorsiones, piratería y lavado de dinero. De igual manera, los Zetas establecieron sus propias redes independientes en México y Guatemala y trata de personas y de tráfico de armas y drogas. A diferencia de otros grupos como el Cartel de Sinaloa, que utiliza más el soborno que la sangre, los Zetas utilizan la violencia y la intimidación. Este grupo emplea un nuevo modelo de crimen organizado basado en aterrorizar a sus enemigos, torturar a sus víctimas, colgar cuerpos y masacrar indiscriminadamente, como fue el caso en agosto del 2010, cuando 72 inmigrantes fueron asesinados y enterrados en una fosa en el estado de Tamaulipas. Por tanto, su táctica y estrategia operativa es tomar control del territorio al estilo militar, manteniéndolo a través de la fuerza bruta. La intimidación parece ser su táctica preferida. Los Zetas alcanzaron popularidad gracias al uso de armas y equipo de comunicación de última tecnología, así como por emplear la disciplina militar para la planificación de sus operaciones y la recopilación de inteligencia. De ahí que los Zetas sean considerados por el gobierno estadounidense como el cártel más sofisticado, peligroso y avanzado tecnológicamente de México. La mayoría del armamento de esta organización proviene de los Estados Unidos, sobre todo de Houston y El Paso. Los compradores de armas son por lo general norteamericanos de nivel preparatoria, reclutados por los Zetas.
Las armas entran de contrabando a México y son almacenadas en bodegas en diversos pueblos fronterizos. El Wall Street Journal, por ejemplo, reportó que entre 2009 y 2010, el 70% de las armas confiscadas habían pasado de contrabando de Estados Unidos a México. Entre las armas que la policía ha confiscado se encuentran M72, tanques de misiles, rifles R-15, AK-47, AR-223, entre otros. No se sabe con certeza el número de sus integrantes, pero fuentes como el Washington Times han sostenido que los Zetas tienen una fuerza armada de 13,000 miembros, de los cuales 3,000 son activos y 10,000 son simpatizantes y personas que los asisten en la distribución y suministro de droga. Se estima que en 2010 los Zetas ya habían establecido presencia en menos de 405 municipios de México, casi el doble de sus rivales más cercanos. Durante este tiempo, los Zetas construyeron una red de contacto internacionales para el tráfico de drogas a lo largo de Centroamérica, hasta Colombia, y con conexiones sabidas en Venezuela, Europa, Estados Unidos y África Occidental. Sin embargo, en 2012, los Zetas empezaron a dividirse, lo que desató en un proceso de fragmentación y atomización que continúa incluso hasta hoy. La creciente dificultad para coordinar las facciones locales y deterioradas relaciones entre los hermanos Treviño, Miguel alias Z40 y Alejandro alias Omar o Z42 e Iván Velázquez terminarían dividiendo al grupo en facciones rivales. A esto se sumaría una serie constante de golpes al liderazgo del grupo, de los cuales el más grave fue la pérdida de su líder en ese entonces, Heriberto Lascano, abatido en octubre de 2012, así como la pérdida de Velázquez, quien fue capturado en 2012 también, y la detención de Miguel Treviño en julio del 2013, y su hermano Alejandro en varios grupos y facciones locales en gran medida independientes, cada uno con sus propias organizaciones, prioridades y alianzas. Ahora, la ruptura de la cuestión nacional de la organización, además de su enorme pérdida de influencia en Centroamérica, ha hecho que el tráfico transnacional de drogas sea una tarea cada vez más difícil y las facciones locales, que ahora se financian más de la delincuencia en sus territorios que del tráfico internacional de drogas. Hoy su fortaleza está en su enorme capacidad de operación en esta franja del norte-sur, desde donde pueden mantenerse la batalla por el norte del Golfo, incluidos por supuesto Tamaulipas y Nuevo León. El involucramiento de los Zetas con todo tipo de delitos, desde el secuestro y el asesinato de inmigrantes hasta la extorsión, el robo, el secuestro en general, no solamente les ha generado ingresos, sino también los ha hecho temibles para la sociedad. Esta agrupación también cobra un impuesto a cualquier actividad criminal que tome lugar en su territorio. Los grupos criminales que no cumplen con estas condiciones son tratados brutalmente con un mensaje a los demás. Una de las mayores fuentes de ingresos de los Zetas es la extracción de petróleo, conocida como tapping, técnica también usada para amenazar al cártel de Sinaloa, pues este posee sus propias estaciones de gasolina en México a través de franquicias de Pemex. Los Zetas empezaron a elegir como blanco a diferentes ejecutivos de Pemex por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. Los Zetas han secuestrado a trabajadores de las refinerías de Pemex, logrando robar petróleo de manera ilegal a través de las tuberías. En otras ocasiones ha irrumpido en dichas refinerías para robarse camiones de petróleo. Resulta difícil conocer el número estimado de los asesinatos que se han llevado a cabo por los Zetas, pues por lo general entierran a sus víctimas. En otras ocasiones los incineran para no dejar rastro. Se estima que el número de asesinatos por los Zetas está por debajo del cártel de Sinaloa. No obstante, irónicamente, los Zetas son percibidos como los más poderosos y con mayor influencia. Entre 2008 y 2011 se calcula que aproximadamente murieron 1,000 civiles, así como también, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 2008 los Zetas se infiltraron en 230 ciudades en ese país y en más de 1,000 ciudades en 2010. La Oficina de Inteligencia Stratford dice que en 2009 cárteles de drogas, entre ellos los Zetas, han asesinado alrededor de 79 ciudadanos norteamericanos. A semejanza de ISIS, los Zetas han subido al internet videos de asesinatos. Sin embargo, en comparación con ISIS, ellos no cuentan con una ideología que desean propagar. Las fotos grotescas de torturas, decapitaciones y masacres de parte de los Zetas son desgarradoras. Dichos materiales visuales los hacen un epítome de sadismo, además de haber sido la herramienta que les ha dado fama entre la población mexicana,
lo cual ha llevado a que muchas comunidades, por medio a represalias, se sometan a su dominio. Al analizar el origen, las tácticas y estrategias operativas del Estado Islámico y de los Zetas, podemos observar que el primero nació como una organización meramente terrorista, e inclusive aún más sanguinaria que el mismo Al-Qaeda. Sin embargo, esta poco a poco ha ido concretando su búsqueda por crear un Estado teocrático o califato, y es este el objetivo donde finca su modus operandi. A pesar de que el Estado Islámico continúa usando tácticas de terror para intimidar y asesinar a sus enemigos y minorías, esta agrupación se encuentra ejerciendo facultades de Estado en los territorios donde ejerce su dominio. Contrario a lo que se pensaría, la instrumentación de su sistema legal basado en la Sharia ha traído relativa estabilidad y paz en las regiones donde ISIS opera, las cuales durante décadas han sido víctimas de conflictos armados, caos, gobiernos corruptos y violencia. Esta realidad nos conduce a pensar que si los países de Occidente desean debilitar o derrocar a esta organización, estos necesitan replantear su estrategia militar, pues solamente una intervención militar a gran escala, además de un esfuerzo de reconciliación política con los sunnis alienados, podrían debilitarla. Por su parte, los zetas, a pesar de utilizar algunos elementos religiosos en sus operaciones, estos son capitalistas motivados para obtener ganancias económicas. Su búsqueda de influencia territorial a nivel gubernamental hasta en sectores privados como bancos y organizaciones mediáticas no tiene fundamento en ninguna ideología más allá que el capitalismo puro. Los zetas solamente creen en el poder, no hay obstáculo que los disuada. Estos han fincado su poderío en el miedo más que en un intento de base social. El miedo que esta agrupación ha provocado entre la población mexicana le ha permitido obtener hegemonía en regiones nacionales y control de tráfico de drogas. A pesar de las diferencias entre ambas organizaciones, existen a su vez similitudes entre el terrorismo islámico y el narcoterrorismo, tales como su posicionamiento, equipo y armamento, tácticas de terror, extorsión, secuestro, robo, reclutamiento, apoyo público, financiamiento, uso de los medios de comunicación para infundir temor a través de la publicación de imágenes crueles, entre otros. Ambas agrupaciones son repulsivas y peligrosas, capaces de desestabilizar naciones, regiones, destruir tejidos sociales y violar soberanías nacionales. Finalmente, solo el tiempo dirá qué organización representa una mayor amenaza para la región donde éstas operan, así como a nivel internacional. Por ahora, con base en el origen y evolución de ambas agrupaciones, podemos sostener que los zetas representan una menor amenaza en comparación al Estado Islámico, debido a que este último se encuentra unido por una ideología que es antitética al orden internacional prevalente. Aunado a ello, su mensaje de Islam genuino contribuye a mantener el apoyo de grupos musulmanes extremistas alrededor del mundo. Así también, esta agrupación tiene la ventaja de contar con el amplio sentimiento antiamericano en el área donde opera, el cual, si es manipulado apropiadamente, se puede volver en una bomba lista para explotar. Otro factor importante es que el reclutamiento del Estado Islámico en países de Occidente representa una amenaza interna si sus miembros regresan a sus países de origen con pasaportes en mano, con entrenamiento de armas y con una ideología radicalizada. Una realidad es que los zetas y el Estado Islámico son producto de un retroceso, perpetúan la violencia extrema, dañan los tejidos sociales, están en constante crecimiento pese a las medidas tomadas por los gobiernos y cada vez se vuelven más despiadados en sus acciones violentas. Gracias. Ahora tengo el honor de presentarles a mis hijos, quienes van a tocar unas piezas en piano. Primero es Liam. Liam Hoagland tiene 5 años de edad, lleva 2 años estudiando piano por el método Suzuki en la escuela Third Street Music School Settlement, bajo la instrucción de la pianista Joan Forsyth. Liam se ha graduado con honores en esta institución y bueno, Liam.
presentar a Ethan Hoagland. Ethan lleva 3 años estudiando piano en la Academia Fair Street Music School Settlement en Manhattan, bajo la instrucción de John Forsythe. Ethan igualmente se ha graduado con honores, se ha participado en diferentes recitales y conciertos organizados por esa institución. Adelante, Ethan. Tenemos un número especial dedicado a Xolotlaco y dedicado al conocido Grandpa Bob. Es el abuelo de estos dos niños. Esperamos que encuentre lo que significa.
abuelo, Grandpa Bob, supo a qué se refería esto, pero yo, desde niña, cada vez que llegábamos a Tepoztlán, el abuelo Bob siempre toca el claxon. Pa, 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 pa. Entonces los niños, es algo que se pasó, ya los niños se saben, que es como, llegamos a Tepoztlán y llegamos a la casa cada fin de semana. Entonces se les ocurrió a mi esposo y a los niños hacer esto para el abuelo Bob. Gracias.